Bom dia y bienvenidos de nuevo a este podcast, a este espacio de conversación de Vivir sin Permiso. El día de hoy les traigo un tema y yo sé que casi siempre les digo exactamente lo mismo, pero es que los últimos capítulos han sido cosas muy interesantes, cosas que tocan muchas fibras, y hoy creo que traigo uno de los temas más pedidos desde hace mucho tiempo por muchos de ustedes, porque vamos a hablar de la enfermedad del siglo XXI, de la ansiedad, algo que yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado y de pronto algunos inclusive de manera inconsciente y nunca les hemos puesto el nombre. Pero hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada de un doctor, de una persona que sí que sabe del tema, porque yo siento que estos temas, claro, todos los podemos hablar desde nuestra experiencia, pero no hay nada también a veces más valioso que tener un poco como el entendimiento de las cosas detrás. Así que hoy estoy acompañada del doctor Eduardo Carballo. Le vamos a dar la bienvenida. Él es psiquiatra, psicoanalista junguiano, es director de, esta sí se les va a leer porque ya no esto es un trabalenguas. Él es director de el Comité Latinoamericano de Psicología Analítica y director de Arquetipus también, que es como un lugar de difusión de información sobre toda nuestra mente y nuestra psiquis, y también donde dan muchos talleres. Así que no siendo más, doctor, bienvenido a Vivir sin Permiso. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, vamos a arrancar entonces, creo que por el inicio. Yo creo que la ansiedad es genuinamente la enfermedad del siglo XXI. Yo soy apasionada por leer de todos los libros sobre la mente, entender nuestra mente, cómo funcionamos, y creo que si hay algo en donde todos o casi todos los autores como que convergen, es que la ansiedad es una enfermedad que hoy en día vivimos, creo que casi todas las personas, por este mundo tan acelerado en el que vivimos, pero hemos pasado de que no se hablara nunca de ansiedad, creo que mi mamá y mi papá en su vida utilizaron la palabra ansiedad, a que ahora la escuchamos en todos lados. Ahora, esto es ansiedad, esto es lo otro. Con la ansiedad justificamos las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos. Y quiero, desde tu perspectiva, doctor, ¿qué es la ansiedad y qué sí es y qué definitivamente no es? Ok. No, yo creo que esa es una pregunta que es importantísima porque hay una cantidad de malentendidos en relación a la ansiedad. La ansiedad es una emoción y es una condición psíquica que es natural y necesaria. El tema, hablamos de la ansiedad como enfermedad o la ansiedad como una condición que genera una cantidad de parálisis cuando llega a un nivel particular en el cual ya la psique se traba, la psique no logra encontrar caminos, las manifestaciones que tenemos en el cuerpo pueden llegar a entorpecer tanto que ya no podemos seguir funcionando. En ese momento hablamos de la ansiedad como una condición, vamos a decir, como disfuncional. Cuando hablamos de ataques de pánico, el ataque de pánico tiene que ver con ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, la ansiedad generalizada tiene que ver con todo este espectro enorme que es la ansiedad. Pero hay un monto de ansiedad que es importantísimo. Si yo no me levanto y no me levanto con un cierto punto de ansiedad, no llego aquí. O sea, me quedo, hay un todo, un quedarse en lo cómodo que, bueno, que se vive como una especie como de estar plano o de estar como en lo mismo, de estar fluyendo, con lo cual la ansiedad de alguna manera me saca de la comodidad. La ansiedad, hay todo un grupo de psicólogos vinculados con la antropología y de antropólogos vinculados con la psicología, que han estudiado la ansiedad como una expresión en el ser humano. ¿Cuándo aparece la ansiedad? ¿Cuál es la función de la ansiedad? Y lo que todos llegan como acuerdo es que si nosotros no sufriéramos de ansiedad, de alguna manera hubiéramos desaparecido. Okay. La ansiedad tiene un aspecto de sobrevivencia importantísimo. O sea, la ansiedad la sentimos todos. La ansiedad la sentimos todos. Quizás no a los niveles que una persona te dice, no aguanto esta ansiedad, o tengo que hacer algo con la ansiedad, o tengo que buscar ayuda para la ansiedad, porque llega un punto que sí nos puede paralizar. Pero todos sentimos ansiedad muchas veces al día, y hay veces que vamos a ponerlo, se pega, por darle un nombre, en un determinado nivel donde se puede hacer muy consciente. Es cuando tenemos esas etapas en nuestra vida, esos periodos en nuestra vida, donde estamos permanentemente sintiendo conectados con la ansiedad.
Ok. Cuando tenemos una separación de un vínculo importante, entramos en ansiedad. Cuando tenemos una situación donde no sabemos muy bien cómo va a terminar, entramos en ansiedad. Un diagnóstico médico, una condición determinada que es algo nuevo, sentimos ansiedad. Lo que vivimos todos en el COVID por mucho tiempo fue mucha ansiedad. Por eso es que de alguna manera para muchas personas la ansiedad apareció y se quedó. Sí. Pero entonces la ansiedad viene siendo miedo, o en parte es miedo, es anticipación, ¿es qué? Ok, esos son tres elementos que están vinculados, son diferentes pero están vinculados. Fíjate, el miedo es una emoción de sobrevivencia, pero que está vinculada con un estímulo conocido. O sea, yo le tengo miedo a algo que me está persiguiendo, yo le tengo miedo a un animal que de alguna manera puede destruirme, yo le tengo miedo a una situación climática que me pone en peligro. Eso es miedo. La ansiedad, eso yo creo que es la definición clásica, es un miedo sin un estímulo conocido. Tengo miedo, tengo las mismas reacciones del miedo, pero no está pasando nada. Nada en lo material, nada en lo concreto. Y está muy vinculado con lo que tú decías, lo anticipatorio, porque muchas veces la ansiedad la relacionamos con eso que tenemos pendiente, o ese miedo, o esa escena temida que nos ha presentado, pero que de alguna manera está allí. La enfermedad de alguien querido, un cambio en un momento en que estamos como muy cómodos, alguna fantasía, alguna creencia negativa que pueda aparecer. Esas cosas anticipatorias pueden activar la ansiedad. Activa un miedo sin que no esté pasando realmente una cosa concreta. O sea, la ansiedad literalmente se viene despertando frente a estímulos que no necesariamente son reales. O también se puede activar con estímulos reales. Sí, se puede activar con estímulos reales, pero como dices tú, la gran mayoría se activan por situaciones que no somos conscientes. Ok. Wow. Alguna vez yo leía que literal la depresión es vivir en el pasado. O lo ideal sería que pudiéramos vivir en el presente. Y la ansiedad viene siendo un poquito es vivir en el futuro, vivir en este estado de anticipación constante y alerta. Pero decimos, o sea, y ahorita estás diciendo que la ansiedad la sentimos todos normalmente. O sea, nos levantamos por un poquito inclusive de ansiedad, sí, algo que tenemos en nuestro cuerpo. ¿En qué momento entonces podemos empezar a identificar que la ansiedad ya es algo que no está bien? O sea, porque en pequeñas dosis lo necesitamos hasta para pararnos de la cama. Sí. Pero ¿en qué momento ya es algo que nos perjudica en la vida? Mira, yo creo que en términos general todos los seres humanos estamos buscando un equilibrio y un balance, la gran mayoría. O sea, y eso lo podemos llamar bienestar. Un punto de bienestar en el cual nos sentimos cómodos con nosotros mismos físicamente, psicológicamente, incluso espiritualmente. Y esa búsqueda de ese bienestar pasa por una cantidad de cambios. Nosotros permanentemente estamos cambiando y la vida es un proceso de cambio donde estamos saliendo de muchos estados de confort a otros estados que son nuevos y que empiezan de alguna manera como a retarnos. Cada vez que entramos en esos cambios, inevitablemente pasamos por ansiedad. Cuando atendemos la ansiedad, cuando nos toca hacer cosas por la ansiedad, en relación a la ansiedad, cuando esa emocionalidad, porque se vive en el plano emocional, empieza a hacer ruido y en lugar de generar bienestar, está vinculado con el malestar. O sea, estar en ansiedad permanentemente es estar en malestar. Y hay situaciones, como comentábamos, hay veces que una forma, un patrón de pensar, unas creencias que empiezan a activar, empiezan a rebotar una cantidad de pensamientos, pueden generar permanentemente estados de ansiedad. Por eso es tan importante aprender a reconocer qué es lo que yo estoy pensando. Por eso es tan importante aprender a reconocer qué situaciones, qué condiciones, qué entornos de alguna manera pueden activar esa sensación de ansiedad. Ok. ¿Qué no es ansiedad?
porque siento que hoy en día, a mí me encanta este concepto, el concepto de significante vacío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de esto? Es cuando hablamos de algo que tiene tantas definiciones que al final ya no tiene ninguna. Y hoy creo que la ansiedad, pasamos de nunca hablarla a que ahora la hablamos y pues por todo sentimos ansiedad. ¿Qué crees, por ejemplo, que no es ansiedad de esto que hoy en día ronda un montón en las redes sociales, que todo el mundo sale diciendo, bueno, yo para la ansiedad hago esto, hago lo otro? ¿Qué de eso no es ansiedad y que puede ser perjudicial? Inclusive para nosotros estarnos creyendo como que esto lo podemos hacer o no hacer para en teoría manejar la ansiedad. Ok. Fíjate, yo cambiaría la pregunta. Yo creo que más que de esto no es ansiedad, es cómo podemos identificar la ansiedad y dentro de lo que podemos identificar, cómo le podemos dar grados, donde en esos grados podemos reconocer cuándo uno de esos grados es algo que me toca vivir naturalmente y en otro grado, de cierta forma, tengo que buscar ayuda. Fíjate, como la ansiedad está vinculada con el miedo, ansiedad es toda la vivencia que yo puedo tener emocional que tiene expresiones como el miedo. ¿Qué sentimos nosotros cuando tenemos miedo? Uno, hay una emoción que usualmente sentimos en más o menos al nivel del plexo solar o en el pecho. Ahí es donde usualmente sentimos miedo. ¿Con qué se acompaña el miedo? Que la gran mayoría lo conocemos, lo podemos reconocer como emoción. Se acompaña de una cierta respiración que no es cómoda, que no es regular. Puede ser regular, pero no es cómoda. Algunas veces podemos tener resequedad o podemos tener una sensación de sudoración. Hay una sensación de incomodidad, de algo que no me permite como sentarme cómodamente o estar cómodamente. Es como que me mantiene brincando. Sí. Eso tiene que ver con la ansiedad. Esa ansiedad que es como el día que me desperté y no vi el despertador y me quedé dormido. Hay un pico de ansiedad que baja. O voy a salir con alguien o estoy empezando a salir con alguien que me llama la atención o que me atrae. Hay un pico de ansiedad. O voy a tener una experiencia en una actividad nueva. Hay un pico de ansiedad. ¿Cuándo empieza a interferir la ansiedad? Cuando esa emoción que de alguna manera me resta energía, me resta atención, me resta esa posibilidad de estar tranquilo, no me deja como hacer las cosas de una manera cómoda, no me permite como estar tranquilo en ese fluir del día a día. En ese momento me toca empezar a preguntarme qué puedo hacer con esto para bajarle el nivel. ¿Okay? Entonces, bueno, están todas estas técnicas que hoy en día están reconocidas que desde hace miles de años, pero que en el mundo occidental la hemos incorporado al mundo oriental, la meditación, el mindfulness, el ejercicio corporal, con todo lo que implica yoga, qigong, el pilates, una cantidad de cosas que te permite ubicarte. Porque ¿cuál es el de alguna manera lo que neutraliza la ansiedad? Estar en presente. Y no hay nada que te ubica más en presente que el cuerpo. Y dentro del cuerpo no hay nada que te ubica más en presente que estar consciente de la respiración. Por eso es que como forma de neutralizar la ansiedad se plantea tanto y se invita tanto a aprender a respirar. Uno, porque hay un patrón respiratorio que activa más la ansiedad. Si yo empiezo a hiperventilar, la hiperventilación genera ansiedad. Entonces se hace un círculo vicioso porque la ansiedad naturalmente genera hiperventilación y la hiperventilación genera ansiedad. Entonces, un círculo literal. Las personas se quedan pegadas ahí si no son capaces de decir, vamos a hacer un stop, vamos a hacer un pare, déjame volver a tomar mi respiración y déjame utilizar uno de los tantos patrones respiratorios que pueden ayudarme a bajar el tema de la ansiedad. O sea, yo quiero que entonces aquí en este punto hablemos de dos tipos como de cosas que podemos hacer para la ansiedad. Una, para prevenirla, para prevenir que se nos vuelva esta ansiedad ya perjudicial, que es un poquito como esto que creo que estás hablando de meter en nuestra vida diaria prácticas como la meditación, como sea que te guste meditar a ti, la respiración consciente, el ejercicio, la alimentación sana, creería yo. Sí. Y la otra es ya cuando estamos en ese momento de ansiedad, en ese pico de ansiedad presente, que ojalá pues
lo supiéramos manejar un poco ya y tener estas herramientas. Ya cuando estamos en este pico, ¿qué sí podemos hacer aquí y ahora para manejar esa ansiedad? Ok, perfecto. Fíjate, como elemento preventivo hay lo que yo diría como desarrollar un patrón de autorregulación hacia el bienestar. El ser humano se mueve en diferentes territorios permanentemente y todos son importantes. Uno es el vínculo conmigo, como qué tan cómodo me siento yo conmigo, qué tanto me quiero yo. Otro es el vínculo de pareja o el vínculo con los afectos, qué tanto tengo una persona al lado, qué tanto tengo personas al lado, donde yo puedo compartir afectos, donde yo puedo alimentarme dentro de los afectos que también me están proporcionando. Otro tiene que ver con el tema del desarrollo profesional y el desarrollo productivo, eso es otra área. Y hoy en día yo incorporaría también el área espiritual. Entonces tenemos una cantidad de áreas que todas son importantes ¿qué es lo que pasa? Que usualmente la sociedad nos enseña a desarrollar o hiperdesarrollar una de ellas. Y naturalmente, si yo me siento cómodo, por decir algo, me va bien en lo profesional y me siento cómodo en lo profesional, la tendencia es que esa parte profesional se hiperdesarrolle en relación a otras. Y si eso lo vemos como un banco, como una mesa que tiene diferentes patas, ese hiperdesarrollo de una de las patas desbalancea la mesa. Eso crea malestar y eso crea ansiedad. Entonces, preventivamente, lo primero es tener una vida balanceada, o sea, tener tiempo para mí, tener tiempo para mis afectos, tener tiempo para mi desarrollo profesional, tener tiempo para mi desarrollo espiritual y de mis intereses. Esa parte que podemos llamar preventiva es importantísima. Okay. Y en relación a lo otro, qué recursos tenemos, uno básicamente es cualquier actividad que me ubique en el presente corta la ansiedad. Tú comentabas algo que es muy importante, que está vinculada con la parte anticipatoria, ¿no? Te comentabas cómo en un momento determinado que se puede simplificar de esa forma. La depresión está vinculada con pérdida, la pérdida está vinculada con el pasado y la ansiedad puede estar vinculada con el futuro. Entonces, hay muchas técnicas de ubicarme en el presente. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente las personas no la tienen desarrollada. Es como, entonces, yo me río mucho cuando llegan pacientes con ataques de pánico, en situaciones de ataque de pánico, y me dicen que vienen de terapias donde les dicen, pero respira. Yo le digo, pero te enseñaron a respirar. No, me dicen que cuando tenga el ataque de pánico respire. Yo, mira, eso es como lanzarse sin paracaídas. ¿Sí? Ya cuando tú te lanzaste, si tú no tienes la teoría del paracaídas, no lo puedes abrir, vas a entrar en una angustia espantosa. Entonces, la manera de poder contrarrestar o frenar el ataque de pánico desde la respiración es habiendo previamente entrenándote o conociendo los elementos de respiración, por nombrar uno que te ubica en el presente. Danos uno, por favor. Me muero porque me digas una cosa de aprender a respirar. Porque yo creo que esto es una locura. A mí me ha pasado mucho. Yo tuve nódulos en las cuerdas vocales. Y cuando fui a terapia durante mucho tiempo, lo que me decían es, no tienes ni idea de respirar. Tú hablas y no sabes, o sea, te ahogas inclusive, y como yo hablo tan rápido. Entonces, mi misma respiración fue lo que me generó los nódulos. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que no tengo ni idea de respirar, y esto me lo dice mi psicóloga, me lo dijo el médico, y yo soy consciente que no sé respirar bien dentro de esta manera de hacerla consciente. Creo que es algo tan natural, es lo que nos da la vida, ¿no? Si no respiramos, ya sabemos que no estamos vivos, pero no lo sabemos hacer. ¿Cómo puede ser una respiración que sí nos funcione para controlar ese ataque de pánico que está creciendo dentro de nosotros? Hay una respiración que se conoce hace muchísimos años, sobre todo en Oriente, que es lo que llaman la respiración cuadrada, que entonces inspiras contando 4, haces una pausa de 4, expiras contando 4 y haces una pausa de 4. Entonces, de esta manera garantizas la inspiración y la expiración, que es lo que es la verdadera respiración, pero las dos pausas son importantísimas para como amplificar la experiencia del presente. Cuando nosotros estamos en esa pausa, nosotros estamos en el presente más absoluto. Por eso es que la respiración es tan importante como un elemento para conectarme con el presente. Nuevamente, eso como si se quiere, como imagen para meditarla, es muy potente.
no pasa de un momento a otro, bueno, porque no sé si te ha pasado a ti, pero pasa mucho, que cuando hacemos consciente la respiración, muchas veces nos da ansiedad. Porque como la respiración es Sí. una función automática con la cual es irracional, de la cual no tenemos conciencia usualmente, cuando ponemos el foco consciente en la respiración, Se siente muchas rarísimo. personas entran en ansiedad, así como me está faltando el aire, como que no hay algo que Sí, sucede. aquí que me es muy estoy sintiendo como... Ajá. Entonces, por eso es que hay que hacerlo previamente. Es una forma de respirar que uno va incorporando dentro de un patrón y que es sumamente potente. Y ahí, por ejemplo, uno puede pensar en literalmente en la forma como del Sí. cuadrado para ayudarlo a estar tranquilo. Tal cual. Porque siento que a mí por lo menos me pasa, yo me considero una persona ansiosa. En el sentido de yo estoy súper anticipada todo el tiempo, mi cabeza está como en piloto automático pensando en 100.000 cosas al tiempo y una lleva a la otra y en los posibles escenarios. Y cuando siempre me han dicho que meditar es como de las cosas que más funciona para la vida, para todo, pero uno se sienta a meditar y es como pon la mente en blanco. No, pues para mi mente es imposible ponerla en blanco. A mí, por ejemplo, me toca meditar mejor una meditación guiada o con música o escribiendo de alguna otra manera que no sea como poner la mente en blanco. Esto de hacer la imagen del cuadrado puede evitar que se nos desencadenen todos estos Sí, cómo no. pensamientos de, pero si estoy respirando bien, no estoy respirando bien, ¿qué está pasando? ¿Qué? Fíjate, quizás la forma más cómoda de entrar en eso es imaginarte una línea que va subiendo con la inspiración. En la medida que vas tomando aire, va subiendo, y una línea que va bajando la expiración. Y el punto de pausa, tanto entre inspiración e expiración o entre expiración e inspiración, lo vas alargando dependiendo de tu comodidad. O sea, porque Okay. forzarte a hacerlo en un tiempo que no es el natural tuyo genera ansiedad. Entonces, la otra cosa es como ese estar pensando permanentemente. Muchas veces nos toca preguntarnos, bueno, ¿dónde yo aprendí a vivir así? Porque el tema es que yo puedo pasar tiempo, lo natural es pasar tiempo en el cual yo no estoy atormentado o no estoy bombardeado del tengo que, de lo que tengo pendiente, de lo que tengo por hacer, de lo que una cosa detrás de otra, sino es importante cultivar también el tiempo del no hacer nada, y en eso no hacer nada, no pensar en nada. Cuando uno está cocinando y uno lo está disfrutando, uno no está pensando, uno está como explorando, está moviéndose, fluyendo con lo que está sucediendo. Y de alguna manera esa es la invitación a llevar la vida de esa forma. Que yo creo que es lo que más nos cuesta hoy en día. Sí. En este mundo tan acelerado, tenemos que, lo que dices tú, tengo que estar haciendo, tengo que estar lo otro, uno siempre está pensando en el paso siguiente. Por eso te digo que es como, para mí la ansiedad se vive así, como anticipación de todo, de los posibles resultados, de qué es lo que tengo que hacer en una hora, de ok, estoy descansando, pero en un rato debería poder hacer esto y lo otro y lo otro. Y creo que a veces también las redes sociales y el celular hoy nos han hecho que seamos más ansiosos que nunca, porque estamos en un permanente multitasking. Yo me he dado cuenta que para mí es muy difícil estar concentrada en una única cosa, y a las mujeres en general nos pasa que como podemos, entre comillas, hacer más de una cosa a la vez, terminamos haciendo 1000, y esto nos lleva a estar, bueno, estoy pensando, pero estoy viendo, pero hasta cuando estoy viendo una serie ya estoy pensando, debería estar haciendo esta otra cosa, y mirar el celular, y no podemos hacer una sola cosa en la vida. Aquí tengo una pregunta. Dentro de tus pacientes, doctor, ¿sientes que hay una generalidad más hacia uno de los géneros, como hay más ansiedad en las mujeres, hay más ansiedad en los hombres, o se puede presentar por igual? Fíjate, en relación a los géneros, usualmente, usualmente las mujeres están más abiertas a entrar en un proceso psicoterapéutico que los hombres. Por lo tanto, por proporción, yo veo más mujeres con ansiedad que hombres con ansiedad. Pero tú acabas de comentar algo que no quiero que se pierda, que es el tema de la contemporaneidad y la edad de la ansiedad. Hoy en día yo veo mucho más personas jóvenes con ansiedad que personas adultas con ansiedad. Y tienen que ver con lo que tú acabas de comentar de la multimedia. O sea, hoy en día muchos de la generación tuya piensa que si no están encima de todo, algo va a pasar. Algo se van a perder, los van a dejar por fuera, que es la cronopatía que tenemos ahí. Eso es una creencia absolutamente distorsionada y falsa. No va a pasar nada. Muchos de la generación, a tu edad, igual que en cualquier otra generación, de repente entran en situaciones
que no pueden conectarse, bueno, porque están en un viaje donde no hay conexión, porque están en una situación médica que los aleja de eso, por cantidad de cuestiones. Y al final no pasa nada. Al final no pasa nada. O sea, ese miedo y otra vez la ansiedad, la ansiedad anticipatoria. Si no estoy en todo, algo terrible va a pasar. No, al final no pasa nada. Entonces yo creo que bajarse de ese mundo de la idea de que si no estoy en la primera línea, me estoy perdiendo la vida o algo terrible va a pasar, es bajarse de allí. Bueno, decíamos que entonces si estamos ya en, no un ataque de pánico, pero tal vez se me está escalando en este momento esta ansiedad que siento, una de las cosas que puedo hacer es una buena respiración. Esta respiración. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mira, yo creo que hablando del hacer muchas cosas, es tener un poder levantarme y preparar mi día o saber más o menos cómo va a estar mi día, porque eso me permite balancearlo. Bueno, si yo sé que hoy me tengo que levantar más temprano o determinada hora para venir a una entrevista, bueno, yo tengo que organizar el resto del día para ver en qué momento me voy a encontrar con tales personas, en qué momento voy a hacer mi trabajo clínico, en qué momento voy a hacer mi trabajo académico, cómo redistribuyo. Y tener claro un poco cómo va a ir mi día y cómo lo tengo balanceado también ayuda. El poder comenzar el día con lo que podemos llamar un cortafuego. O sea, cuando nosotros estamos en un círculo de ansiedad, hasta los sueños pueden ser ansiosos. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo el día? Confirmo. ¿Cómo empiezo el día con lo que podemos llamar un cortafuego? Y entonces empezar el día en meditación es una forma de buscar empezar el día en presente. Este día es diferente a ayer, este día es diferente a mañana, este día lo que me toca es esto. Y terminar el día con un cortafuego. Tú comentabas algo de las cosas que se ponen de moda o que uno oye. No todo tiene un efecto inmediato, no todo es profundo, pero hay muchas cosas que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, esta invitación que tienen muchos sistemas psicológicos de hacer el famoso listado de agradecimiento. Yo creo que terminar el día con un listado de agradecimiento es importantísimo porque también te ubica en presente. Cuando yo estoy agradeciendo, yo tengo consciente cosas que están presentes, no lo que me falta. Claro. Y entonces, porque lo que me falta otra vez ansiedad. Me lanza al futuro y me lanza a la ansiedad. En cambio, lo que yo tengo, oye, yo agradezco el haber conocido a Daniela y tener una entrevista hoy, conocer el espacio lo agradezco. ¿Qué me va a representar? A lo mejor nada, pero agradezco tener... con el hoy. Tal cual, y con una experiencia nueva que para mí es importante. Agradezco los vínculos que tengo, agradezco lo que me rodea, agradezco la parte productiva, agradezco lo que tengo. Entonces, yo creo que desarrollar el hábito de empezar con un cortafuego como la meditación y cerrar el día con un cortafuego como el agradecimiento, eso ayuda. Además de, bueno, las recomendaciones que son de sentido común, pero que las repito porque hay veces que la gente se les pasa. Sí, porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, no ponerte a ver series antes de acostarte a dormir, no ponerte a ver... Ese no es el momento para ver ni series, ni noticias, ni ponerme a ver, ni poner a activar el cerebro viendo Instagram o viendo TikTok. El momento para hacer eso es en la mañana. O sea, entonces, y esas son como recomendaciones básicas de neuropsicología que permiten mantener un nivel de ansiedad o mantener la ansiedad en un nivel llevadero. Ok, y ahora, si por ejemplo, porque muchas veces nos pasa que somos nosotros los que estamos teniendo tal vez ataque de pánico, ¿cómo podemos identificar un ataque de pánico? Porque una cosa es la ansiedad, que no sé, estoy estresada y estoy sintiendo como sudoración, un poquito esta cosa en el pecho, cuando se me volvió un ataque de pánico. ¿Y qué puedo hacer para tal vez evitar llegar a ese último punto de no puedo ni respirar, siento como va a morir, siento que me está dando un infarto, pero pues sí. que no es así? Ok. Fíjate, otra vez, el ataque de pánico es una ansiedad que llegó a un punto máximo, exacto. Y como no encuentro la razón de por qué me estoy sintiendo tan terrible, la psique, la mente inmediatamente tiene que buscar una causa. Y entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Me está dando un infarto. O
O sea, me estoy muriendo o me estoy volviendo loco. Esas son las tres fantasías más importantes que aparecen cuando uno está a ese nivel. Entonces, bueno, porque como no tengo ninguna explicación, bueno, es que está pasando algo, me estoy muriendo. O sea, entonces como me estoy muriendo, empieza a darse un círculo vicioso, bueno, porque como me estoy muriendo, no puedo quedarme tranquilo. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Llamo a un médico? ¿Llamo a qué hago? O me está dando un infarto, un poco lo mismo. Bueno, voy a terminar una clínica, ¿a quién llamo? ¿A qué médico? ¿A qué urgencia voy? ¿O me estoy volviendo loco? Genera como un círculo vicioso que mantiene la situación de ansiedad. Y si no lo hemos tratado, si no lo hemos concientizado, las partes que tiene, muchas veces empezamos a desarrollar el miedo a que nos dé el ataque de pánico. Okay. Y cuando tenemos el miedo al miedo, entonces vivimos en ansiedad porque en cualquier momento puede aparecer. Ya. Entonces el ataque de pánico como tal es todo un cuadro que uno tiene que aprender. Como paciente o como quien lo vive, tengo que aprender acerca de ese ataque de pánico. ¿Qué me lo activa? ¿Qué me lo genera? ¿Cuál es mi patrón que lo mantiene? Porque el tuyo puede ser diferente al mío o el de otra persona. ¿Y cuáles son las herramientas que tengo para poderlo cortar? Ok. Ahora, ¿la ansiedad es genética? O sea, hay personas que por su historia, literalmente médica, familiar, todo, son más propensas a sentir y desarrollar ansiedad. Es algo que depende 100% de las condiciones, como del contexto actual. Ok. Yo creo que la ansiedad es una respuesta multidimensional. O sea, hay personalidades que son más ansiogénicas que otras. Un extrovertido, podemos decir que puede tender a tener más ansiedad que un introvertido, porque el extrovertido está muy pendiente de lo que está pasando afuera. ¿Y será que me van a invitar a la fiesta y se me van a meter en el parche? Me identifico. O me van a sacar del parche, o cómo es esto. Entonces, está muy pendiente de lo que sucede afuera y eso puede generar más ansiedad que de repente a un introvertido. Hay situaciones también de vida que marcan lo que llamamos los traumas. Una persona que ha sufrido una situación traumática tiende a ser más ansioso que una persona que no ha sufrido situaciones traumáticas. Porque en la vida nosotros desarrollamos algo que podemos llamar como confianza básica. Y esa confianza básica está muy vinculada con la vida que nos tocó. Si nosotros tuvimos un entorno, madres y padres, que de alguna manera el mensaje era, puedes confiar, bueno, es más probable que hayamos desarrollado una confianza básica que en otras personas, que el entorno familiar fue muy diferente, fue caótico, fue como no puedo confiar en que mi mamá está o que mi papá está, y entonces eso de alguna forma puede incidir en qué tan susceptible soy yo a tener picos más elevados que ansiedad que otras personas, o que cuando se dé el pico se mantenga. ¿La podemos curar, la ansiedad? Fíjate, yo no llamaría curar, porque otra vez, fíjate, dentro de lo que estamos hablando, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Mire, no es una enfermedad. Exacto. Yo creo que lo que podemos hacer es aprender a convivir con ella. Tú me preguntabas antes de empezar el conversatorio que se había visto Intensamente y que te había dicho que me parece que es una película sensacional en términos de cómo realmente tanto la primera como la segunda realmente es una aproximación muy interesante en lo que es el mundo de las emociones. Y ahí es como en la ansiedad que aparece en Intensamente 2, es cómo aprendo a convivir con ella. Porque cuando me sirva y cuando aprendo a hacerla callar, como gracias, pero todo bien, ya está aquí. Exactamente. Entonces no es un tema de curar, sino un tema de aprender a convivir con ella. Porque inclusive puede llegar a ser muy funcional en algunos momentos. O sea, en la misma película hay momentos en los que si nos sirve que te anticipes a tal vez esto, tal vez lo otro, para que no te pase tampoco nada grave, porque si viviéramos sin miedo y sin todo, pues literalmente no sobreviviríamos, empezando por ahí, pero cómo la podemos integrar en nuestra vida sin que nos limite o nos haga salirnos de nosotros. Ahora, oigan, les voy a contar, ahorita antes de empezar la charla estábamos hablando con el doctor de cosas muy interesantes que me encanta eso, que son los arquetipos. El doctor
está muy especializado en realidad en eso, y hablábamos que hay en realidad 6 arquetipos masculinos, 6 arquetipos femeninos principales, y que todos podemos tener de todos. O sea, yo siendo mujer igual puedo tener varios arquetipos masculinos. ¿Hay alguna relación entre los arquetipos y la ansiedad? Como los arquetipos, primero, ¿qué son? Como para que la gente los entienda. Y segundo, ¿se relacionan con esto de la ansiedad? Sí. Fíjate, los arquetipos son... Es como el patrón que se puede desarrollar a lo largo de la vida que va a definir nuestro comportamiento. Es un patrón que es heredado, no es un patrón que nosotros decidimos cuál es un patrón con el cual nosotros nacemos. Ok. Cuando nosotros vemos una película, intuitivamente reconocemos arquetipos. Intuitivamente mira, este es el malo, esta es la buena, esta es la nerd, esta es la novia, este es el cool. Exacto. Eso cuando ya estamos haciendo esa categorización intuitiva, de cierta forma ya estamos identificando arquetipos. Entonces, tenemos arquetipos del el gobernante, el líder, tenemos arquetipos del guerrero, el que está, el que lucha. El que lucha, tenemos el arquetipo del creativo, el que de alguna manera está vinculada con el arte, tenemos el arquetipo de Afrodita, que es la sensualidad y la seducción, tenemos el arquetipo de lo que podemos decir como el personaje de la familia que congrega a la familia, que une a la familia, que es la parte cariñosa. Entonces, estos patrones, fíjate que lo hablamos y tú inmediatamente, bueno, dices la que une. Y yo estoy seguro que en tu cabeza aparece o la tía o la prima o la hermana que es la que tiene esa función. Esos son los arquetipos. Y efectivamente, si hay arquetipos que podemos vincular con más ansiedad que otros. Un gobernante, un guerrero, va a tener una tendencia a tener más ansiedad que a esta mujer que es la que congrega, la que está haciendo la reunión para que todos los primos otra vez se encuentren y está pendiente, bueno, ¿qué pongo? Pongo brownies o pongo qué vamos a poner de menú. Entonces, ella tiene menos ansiedad que un gobernante o que un guerrero, por ejemplo. Ok, pero tú dices que nosotros nacemos con esto, pero nosotros estamos en constante cambio. Creo que eso es lo único de las cosas que he aprendido a abrazar y que me encanta, es lo único constante en la vida es el cambio, y estamos cambiando todo el tiempo. Si nosotros vamos creciendo en nuestra vida y cambiando constantemente, ¿cambian nuestros arquetipos o son siempre igual los mismos? Usualmente, o pudiéramos decir que lo que reconocemos es que nosotros nacemos con unos 3 más o menos arquetipos que podemos identificar. A lo largo de la vida y dependiendo de momentos particulares, esos arquetipos se pueden activar o pueden tener como un cierto protagonismo. No es lo mismo, por ejemplo, el momento de la adolescencia, donde usualmente necesitamos un arquetipo guerrero, que no me la monten, que tengo que sobresalir sobre los otros, que a tener el arquetipo cuando ya tienes un momento de vida donde estás más estable, estás más cómodo, y puedan aparecer otro tipo de arquetipos. Entonces, sí, los arquetipos, la activación de los arquetipos principales puede cambiar a lo largo de la vida, pero usualmente nacemos como con una cierta, vamos a llamarlo, ecuación arquetipal. Ok. Ahora, hay cosas que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, sobre todo de manera inconsciente, que nos puede estar como reforzando vivir en ansiedad. Yo creo que vivir, hablando de lo arquetipal, lo que pasa es que lo arquetipal es todo un tema. No quiero, yo quiero saber los arquetipos. Aquí estoy que le digo, estudiame, por favor. Fíjate, vivir fuera de nuestra ecuación arquetipal genera ansiedad. Okay. Si yo tengo alma de artista, pero en mi familia el artista no está bien, no está bien recibido porque, bueno, están todos estos prejuicios, estereotipos de el artista no tiene... no vas a poder vivir bien. Exacto, y no o sé es desordenado, o tiene una vida que es un desastre o lo que sea. Y no logro como vivir esa vida de artista. Voy a vivir en ansiedad. Un artista que está confinado en un traje con corbata en una oficina vive permanentemente en ansiedad. Entonces, por eso el tema de lo arquetipal es tan importante, porque permite como reconocer cuál es mi esencia, cuál es mi naturaleza, y en la medida que yo tengo identificado mi esencia y mi naturaleza,
puedo identificar también las actividades, los ambientes, las personas que permiten que esa esencia, esa naturaleza se sienta cómoda, se sienta en casa. O sea, conocernos al final. Es Al como final. saber un poquito. O sea, esta es otra de las muchas herramientas que creo que hay hoy en día, que eso me parece maravilloso, que cada vez nos metamos más en la psicología, entendiéndola, no solamente como algo que vamos a buscar cuando estamos en un momento muy mal, sino precisamente para conocernos, para de manera preventiva también decir, bueno, esto aquí me está incomodando un poquito, hablemos de mi historia y de dónde voy y para dónde, de dónde vengo y para dónde voy. Y como estas herramientas de verdad las vamos a poner al servicio de nuestra curiosidad, de nuestra, no sé, creo que todos tenemos cositas que nos suenan. O sea, a mí este tipo de temas como que es como, "Ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo soy yo? ¿Y de dónde? ¿Y para dónde?" Y todo esto termina estando muy relacionado también con la ansiedad y con el que no se conoce y el que no conoce también su historia, pues ahí sí lo sabemos, está condenado a repetirla. Eso lo dijo Jung. ¿Ah, sí? Miren, es que él es súper exponente de Carl Jung. ¿Jung? Jung. Jung. Y como si nos conocemos, podemos de verdad pues cambiar las cosas que tal vez a veces pueden ser un poquito unos obstáculos en nuestra vida. Doctor, estamos ya llegando al final del capítulo y llega el momento de unas preguntas. Entonces, son preguntas donde te puede salir de todo. Son preguntas más como reflexivas para que también te conozcan un poquito más. Así que escoge 3. Las que quieras. Por acá. Listo, entonces vamos a leerlas. Si pudieras vivir un hecho histórico del pasado, ¿cuál sería y por qué? Interesante. Yo creo que tendría muchas para escoger. Okay. Pero bueno, yo tengo un interés muy particular por la antropología, por los pueblos indígenas y por los pueblos colectivos. Okay. Y si se pudiera ubicar el diluvio como un elemento que no... O sea, del diluvio, la gran mayoría de los mitos... El diluvio como la el diluvio Noé. universal, Okay. tal cual. La gran mayoría lo señalan como un hecho particular. Un antes y un no después. sabemos si hubo una era que fue cambio climático o fue realmente como una situación que hizo que en muy poco tiempo... Pero si hubiera sido, si yo pudiera como ubicarme en un hecho me ubicaría en el diluvio porque marcó definitivamente un antes y un después y fue un elemento muy particular. Wow, creo que nunca había escuchado la respuesta. O sea, es la primera vez. ¿Qué regla socialmente aceptada cambiarías? Te salieron unas importantes. Yo creo que cambiaría todas las reglas aceptadas. Yo creo que ese tema de ser políticamente correcto, yo creo que es la cosa más destructiva que nosotros podamos tener. Y hay un tema, bueno, yo tengo ya 14 años viviendo en Colombia, básicamente en Bogotá, y el tema de lo políticamente correcto, yo he visto el nivel de destructividad que tiene en esta sociedad. Entonces, algo que yo quitaría es ser políticamente correcto. Yo creo que tenemos que aprender a ser no políticamente correctos y ser cada uno auténtico y decir las cosas como son. Sí. Interesante. Y por último, 3 cosas que tengas en tu bucket list. 3 cosas que dices, antes de morir tengo que hacer esto. Mira, yo afortunadamente tengo mi balance con la muerte lo tengo claro. O sea, yo me muero esta tarde y puedo decirlo que me muero tranquilo. Pero me gustaría, de las cosas que tengo, me gustaría, yo hace mucho tiempo hice un viaje al sureste asiático y quedé enamorado del sureste asiático. Quisiera vivir unos cuantos años en el sureste asiático. Eso me encantaría, tener tiempo para poder vivir unos 2 o 3 años al lado del mar, conectado con toda la filosofía y toda la parte espiritual oriental que tiene el sureste asiático. Eso me encantaría. Yo diría que me encantaría, no tengo la edad para eso, pero me encantaría repetir algunas actividades que tuve por mucho tiempo, como fue volar Ícaro, por ejemplo, que en esa época no había parapente, sino había Ícaro. Quisiera tener nuevamente la experiencia de tener esa experiencia.
Y no, yo diría que la vida me dé suficiente tiempo para seguir explorando. Yo creo que eso es lo que me da tiempo. Me encanta. Bueno, por último, ¿alguna conclusión que le quieras dar a las personas que están escuchando y viendo este capítulo hoy? Mira, yo creo que Daniela comentaba o señala algo que es importantísimo, que es esa frase, conócete a ti mismo. Yo creo que todas las vías para uno tener una mayor aproximación al mundo interior y para poder conocer desde la psicología las herramientas que tenemos a la mano es lo que yo diría que promovería, invitaría. Creo que eso es fundamental. Lo que nosotros hacemos en Arquetipus, en la plataforma que tú comentabas, básicamente es eso. Muchas personas me dicen, bueno, pero ¿por qué mantienes la plataforma si no tiene un beneficio económico y por otro lado genera una cantidad de trabajo, de producción, de invitar a las personas, de todo esto? Yo mira, me di cuenta que de alguna manera se ha venido transformando en un propósito de vida. Es como tener este espacio donde se pueda difundir herramientas que para mí son importantes y que de alguna manera es mi contribución a, aunque suene un poco cliché, pero es mi contribución a poner un granito de arena a hacer este mundo un poco mejor. Ahora, ¿dónde te pueden encontrar, doctor? Si hay alguien que quiera tener una cita contigo, que esto le sonó, que quiera conocer sus arquetipos, cualquier cosa, ¿cómo y dónde te pueden encontrar? Mira, aunque suene un poco pretencioso, yo creo que la forma más fácil es que me googleen. Pones Eduardo Carballo Jung y aparezco. Creo que es más fácil porque a través de la plataforma de Arquetipus me pueden encontrar, pero siempre, bueno, ¿cómo se escribe Arquetipus? Entonces empieza todo el tema. Entonces la forma más fácil realmente es Google Eduardo Carballo Jung y ahí aparezco. Ahí por algún lado me vas a encontrar. Normalmente nunca hago esto porque ya llegamos al final, pero me surgió una última pregunta. La medicación, porque tú eres psiquiatra, la medicación y la ansiedad, ¿qué? ¿Es necesario medicarse? ¿Tú prefieres dejarlo como última instancia? Porque normalmente tenemos miedo, ¿no? Yo creo que la mayoría de personas que no van en parte a un psiquiatra y prefieren irse a un psicólogo o lo que sea, es porque la palabra psiquiatra da miedo, porque te pueden medicar y nos da miedo volvernos, no sé, o dependientes de los fármacos, o que creemos que cuando te dan un fármaco es porque estás loco, ya te enloqueciste, ahora sí llegaste a la última. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Qué relación hay? Mira, yo creo que la psiquiatría bien entendida utiliza la medicación como una herramienta importante. Okay. Yo creo en esa propuesta de conócete a ti mismo, es fundamental que tú conozcas tu ansiedad. Por eso es que yo de entrada no recomiendo la medicación ansiolítica como primera forma. Okay. Por otro lado, si tú tienes unos niveles de ansiedad muy altos, no tiene ningún sentido que estés sufriendo, porque ese nivel exagerado no va a hacer una mayor diferencia. Entonces, hay situaciones donde sí es importante bajar el nivel de ansiedad y ayudar a utilizar la medicación como una muleta que vas a utilizar por un tiempo para poder moverte en ciertos territorios que no son cómodos y después irla quitando en la medida que te baja. Cada situación y cada paciente tiene su particularidad. ¿Y hábitos como la alimentación y el trago, por ejemplo? Fíjate, todo lo que tenga que ver con hábitos son importantes. Alimentación, descanso, sueño, el uso de los dispositivos. El alcohol, todo. Todo, absolutamente todo, porque sí, ¿no? Y efectivamente el alcohol puede ser un gran acompañante en muchas cosas, pero por otro lado, en un determinado momento y un determinado nivel genera ansiedad. Bueno, ahora sí voy a dejar ya que nos despidamos, porque si no aquí me quedo haciéndole preguntas al pobre doctor toda la tarde. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, doctor. Muchas gracias por, además lo que dices, poner tus conocimientos al servicio también de la gente, de más allá de, no sé, ayudar obviamente a la gente y tener una retribución económica, compartir tu conocimiento y compartir que cada vez la salud mental sea algo más para todos. Eso creo que en verdad, así te parezca cliché, eso aporta muchísimo y doy las gracias porque cada vez sea un tema, que más lo hablemos, que sea más relajado, y yo también espero que cada vez más hombres hablen de este tema y lo escuchemos y lo pongamos como a socializar, porque hay un poder gigante también detrás de estas conversaciones. Acuérdense que si quieren estar en la sección de Abby Responde, lo único que tienen que hacer es mandarme su historia, su pregunta, su comentario para que lo desarrollemos juntos en esta otra sección, a vivirsinpermiso.show@gmail.com, y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.